la replicación del ADN, que pues de pronto la célula empiece a dividirse descontroladamente. Y finalmente van a haber telómeros cortos que inducen la permanencia en el estado cero, en el estado de reposo. Y también va a haber acción de ciertas hormonas y otros factores de señales externas que pues van a meter a la célula en sus funciones normales dependiendo del tejido. El efecto de esto, pues como ya lo dije, va a ser el reservorio de energía, reparar el daño del ADN si lo hay y mantener la homeostasis en el tejido. Entonces aquí en esta diapositiva está muy claro qué es lo que hace que las células permanezcan de manera transitoria o de manera permanente en el célula. ¿Sí? Hay señales que una célula que aunque tenga la capacidad de replicarse, como las que se clasifican como lábiles, les dicen, no, espérese, el DNA está dañado, ni para qué avanzamos. ¿Sí? Las condiciones no son buenas. ¿Sí? No hay factores de crecimiento que estén estimulando que se produzcan unas ciclinas después. ¿Sí? Entonces todo eso hace que la célula se detenga. Ahora, hay células que desmantelan un poco su maquinaria de reproducción porque sencillamente una vez se diferencian ya no vuelven a hacerlo. Hablamos de las neuronas. Y ya tenemos las células que están muy viejitas, que ahí nos dan el ejemplo de telómeros cortos, que ya hacen que la célula de alguna manera haya perdido capacidad replicativa porque cuando los telómeros son muy cortos se comienza a perder la información que codifica cosas para esa célula. Entonces ya llegamos a la senescencia. Entonces ahí quedó muy claro por qué las células a veces permanecen en este estado. ¿Listo? Listo, entonces ya cuando la célula avanza a la fase G1, van a hacerse la producción, la síntesis de ARN mensajero, ribosomas y otras proteínas necesarias para este proceso, además de que va a haber crecimiento celular y reservorio de energía. Esto va a ser mediado por ciertas moléculas específicas. Las primeras van a ser las ciclinas D y E, que van a activar CDK4/6 y CDK2, y estas van a mediar el paso de la fase G1 a la fase S, que es la de la replicación del genoma. También van a haber quinasas dependientes de ciclinas, que van a ser puntos de control para evitar errores en este proceso. También van a haber proteínas del glioblastoma que van a unirse a E2F, que es un factor de crecimiento, y al fosforilarse va a liberar E2F. E2F es un factor de crecimiento que va a inducir, va a activar los genes y la síntesis de ADN. Y finalmente el P53, que es el factor que va a evitar los tumores y si hay daño de ADN, pues tratar de repararlo. Y finalmente, como la célula empieza a crecer, pues van a haber factores de crecimiento que van a inducir y van a estimular que la célula crezca. Esta es como una tabla de comparación para que sirva para estudiar de la diferencia entre ambas fases. Entonces tenemos la fase S. En la fase S ocurre algo muy importante que es la replicación del ADN. En esta se duplica el material genético, es decir, pasamos de tener un ADN de 2C a tener 4C en una célula. Cada una de estas, el ADN se va a dividir en dos. Cada una de estos ADN va a tener una parte parental que es igual a la célula que va a generar estas otras dos células y va a tener otra parte que es nueva para que garantizar que así cada una de las dos células sean iguales. Es muy importante, aquí ocurre algo muy importante que es la síntesis de histonas y que se duplica el centrosoma. También tenemos que la replicación del ADN tiene tres características muy importantes. Es semiconservativa, como ya dije, conserva parte de la célula original y tiene una parte nueva, y es bidireccional, o sea, la célula va a generar dos centrosomas y van como a generar los polos de división. Y por último va a ser semidiscontinua. Es decir, para poder replicar el ADN se tiene que desenrollar. Y cuando se desenrolla,
van a tener dos hélices, una es la alfa y otra es la beta. La hélice alfa es de 5' a 3' y la beta es de 3' a 5'. Pero el ADN solo se puede copiar de 5' a 3'. Entonces, la hélice que va de 3' a 5' va a tener que copiarse en segmentos, que son los segmentos de Okazaki. Estos segmentos van a ser unidos por ligasas y así van a poder duplicarse las dos hélices del ADN. Aquí tenemos una tabla de los procesos de la fase S. La primera es la replicación y las moléculas claves de esta fase son los complejos CDK2-ciclina E y CDK2-ciclina A, que estas permiten la formación completa de las dos cromátides hermanas y la duplicación completa del genoma. Luego tenemos la síntesis masiva de proteínas, pues que son necesarias para que el ADN se duplique correctamente y para que se puedan empaquetar y organizar de manera adecuada. Tenemos la duplicación del centrosoma, que va a ser modulado por los centriolos y los centros organizadores de microtúbulos, y estos centrosomas van a organizar el uso mitótico. Tenemos la replicación de los telómeros, que se da por la telomerasa. Como ya lo dijo Sofía, necesitamos que los telómeros que sean largos para poder replicar el ADN y pues así mantener la integridad del cromosoma. Y por último tenemos moléculas que regulan la vigilancia y el control de calidad para corregir errores del ADN, reparar daños en el ADN y pues si ya no se puede hacer ninguna de estas dos, inducir la apoptosis de la célula. Ahí hay, digamos, una síntesis temprana y una síntesis tardía del cromosoma. Lo primero que ocurre es que en la fase G1 también se da la instrucción para que se forme el complejo prereplicativo, ¿sí? Es decir, se comiencen a sintetizar las enzimas DNA polimerasas, que son las que van de alguna manera a permitir que se copien las células de DNA de la madre, ¿ok? Ya cuando entramos a fase S, ese complejo prereplicativo se activa e inicia su síntesis. Esa síntesis debe considerar que el DNA primero debe desenroscarse, ¿sí? Porque está condensado. Normalmente lo que se sintetiza primero es la eurocromatina, ¿cierto? Lo que está más suelto, ¿sí? Y en la fase tardía, la heterocromatina, que es esto que está sintetizado porque está muy apretado. Y en la medida en que se va replicando, deben de irse sintetizando las histonas que comienzan a formar los nucleosomas para poder que este DNA pueda caber dentro de la célula. Entonces, miren, es un proceso bastante rico. ¿Listo? Bueno, ahora está la fase G2, que es como una segunda fase de crecimiento, ya que la célula va a seguir creciendo y va a producir pues, proteínas específicas. También va a revisar que la replicación del ADN pues, esté en buenas condiciones y pues acumula energía y componentes que necesita pues, para ya realizar la reacción. Entonces, pues ya como más detalladamente, pues en la fase G2 van a haber algunos procesos. Entonces va a estar el control de calidad, que bueno, por medio de la proteína P53 y sensores de daño del ADN, pues se va a verificar que el ADN esté replicado correctamente. Y pues si no lo está, lo que va a hacer es que primero va a hacer como un stop, o sea, que para el proceso como de G2, y pues puede tener varias rutas. La primera podría ser como una reparación como del daño de la replicación, si se puede, y si no, pues ya se induce a muerte celular programada. También está pues la síntesis de proteínas, crecimiento y acumulación de energía y preparación de maquinaria de edición. Esto quiere decir que pues, la célula necesita como crear pues, las cosas que necesita. Entonces va a crear tubulina y va a organizar los centrosomas hacia los polos para poder hacer la edición. Y pues para eso necesita energía, entonces pues, va a necesitar ATP y pues otros componentes celulares. Y ya por último está la regulación y entrada en mitosis. Entonces por medio de la CDK1-ciclina se va a activar como una etapa irreversible que es como decir como bueno ya estoy lista y entonces ya me
tablita les va a ayudar mucho, ¿sí? Para estudiar y para completar de manera resumida lo que ellas presentaron en la clase anterior. Muchísimas gracias, estuvo súper chévere. Vamos con el siguiente grupo.